llenas y llenos de su Espíritu Santo. Así que basaremos nuestro mensaje en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Tiene como título en mi Biblia la unidad del Espíritu. Y hablaremos del vínculo de la paz. Y el vínculo de la paz es algo tan necesario para nosotros. A lo que se refiere el apóstol Pablo en sus cartas. Con esa mayor claridad que el apóstol Pablo tenía para transmitir el mensaje. Aunque muchos dicen que le costaba transmitirlo por lo intenso de sus palabras y la pasión con que lo hacía. Pero quiero leer primero en la versión de Reina Valera que va a aparecer en pantalla y luego escucharlo de la traducción de lenguaje actual. Le pedí a la gente de medios que lo hiciéramos porque es necesario que entendamos estos 6 versículos que formarán parte ahora de la forma como usted percibe el Evangelio de Jesucristo. Y esta es la versión Reina Valera, ¿verdad? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ahora quiero que me ayuden con la traducción al lenguaje actual o NTV también puede ser. Por favor, TLA, qué bueno, buen trabajo. Y miren cómo para nosotros, para nuestra cultura, es mucho más digerible de entender todo aquello que acabamos de leer. Dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Dice: seamos humildes, seamos amables y seamos pacientes y brindémonos apoyo por amor los unos a los otros. Dígale que está al lado: ¿escuchaste? Respóndele ahora: sí. ¿Y tú? Ok. Miren lo que dice aquí: hagan todo lo posible. No dice lo imposible. A veces hablamos así, porque lo imposible usted no lo puede hacer, solo lo puede hacer Dios. Entonces dice: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y quiero detenerme un poquito aquí. ¿Usted puede perder algo que no tiene? No, ¿verdad? Dice: hagan todo lo posible por vivir en paz. ¿Para qué? Para que no perdamos la unidad. Nosotros no podemos perder algo que no tenemos, ¿cierto? Digan sí o no. Ok. Entonces,
Si tenemos nosotros algo que no debemos perder es la unidad. ¿Y quién nos da esa unidad? Aquí se entiende que el Espíritu Santo nos dio. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. Diga ahí, en mí. Y si vive en mí, alguien me regaló el Espíritu Santo. ¿Sí? Seguimos. Vamos al 4. Solo hay una iglesia. Solo hay una iglesia. Dice, solo hay una denominación. No dice, ¿verdad? Dice, solo hay una iglesia. Una sola. La iglesia de Cristo. Solo hay un espíritu. El Espíritu de Dios. Y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. ¿Cuáles son esa esperanza de salvación? La vida eterna. 20 puntos. La vida eterna. Es decir, todos hemos sido llamados para conseguir y llegar a la vida eterna. Para llegar a la vida eterna, entonces, Dios nos llamó en esa esperanza. Dile que está al lado, ¿tienes esperanza? Vas por buen camino. Pero díselo. En serio, vamos por buen camino. Hoy acabamos de entender que tenemos unidad, que existe una unidad creada por Dios. Versículo 5. Solo hay un Señor. ¿Cuántos señores hay? ¿Cuánta fe hay? ¿Y cuánto bautismo hay? Entonces dice la palabra que solo hay un Señor, una fe y un bautismo. 6. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos nosotros, de todos. Gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Todos. ¿Qué dice? Que Dios es el Padre de todos nosotros, y eso te incluye a ti y a mí. ¿Sí? Gobierna sobre nosotros. Dice que actúa por medio de nosotros. O sea que Dios actúa por medio de ¿quién? De nosotros. Y dice, y está Dios en todos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué claro. Qué claro. Y esta porción habla de esa unidad en la iglesia. Y esa unidad, quiero que pongamos atención desde el primer versículo que leímos. Pablo nos está diciendo que él está preso por causa del evangelio, por causa de seguir a Dios, seguir a Jesús. Pero Pablo es un prisionero y habla con la autoridad que tiene alguien que entiende el costo de predicar el evangelio. Él usa la palabra ruego y lo está diciendo como un mandato. Cuando dice, deben vivir de una manera que refleje el llamado que Dios les hizo. O sea que debemos vivir de acuerdo al llamado que Dios te hizo, me hizo. ¿Me sigue? Porque el que es de Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Nueva criatura soy. Dilo ahí. Nueva. Y las cosas viejas, gloria a Dios. Bendito. Dese un aplauso a usted. Ahora Pablo nos está diciendo cómo representar a Cristo aquí en la tierra. Una vez que lo buscas, una vez que nosotros buscamos a Cristo y aceptamos
recibirle en cualquier momento de nuestra vida, como lo explicamos la semana pasada, ya empezamos a vivir como hijos de Dios. Y Pablo esto es lo que está recalcando, reflejando la autoridad de Dios, no la suya, siendo luz en este mundo que necesita luz. Y que tú, escuche, tú hagas descender el reino de los cielos a la tierra. Siempre decimos, en Lucas 11:2 dice que Jesús nos enseñó esta oración y se lo enseñaba a sus discípulos cuando los discípulos preguntaron cómo debemos orar. Y él dijo, cuando oren, háganlo de esta manera. Pídanle al Padre nuestro. Dice, Padre nuestro, que estás, ¿dónde? ¿Dónde está el Padre? Dice, santificado sea tu nombre, honra. Venga tu reino, ¿verdad? Y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Dice eso, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que estemos preparados o lo que podamos tener. No tiene que ver con títulos, no tiene nada que ver con las apariencias, ni con ninguna actividad religiosa. Esto que le estamos hablando, hermano, tiene que ver con nuestro carácter. Diga, mi carácter. Lo vas a poner a prueba hoy. O lo vamos a poner a prueba hoy. Y Dios durante esta semana me motivó a escribir de que la iglesia tiene que entender que la unidad existe, no la construimos nosotros. Diga, la unidad existe. ¿Se recuerdan cuando les dije no podemos perder algo que no tenemos? Y dice la palabra que nos la fue dada a través del Espíritu. Déjenlo ahí en su pensamiento y sigamos. Los tres primeros versículos de este capítulo, Pablo magistralmente nos está hablando de lo que nosotros somos, de nuestro carácter, de lo invisible, de lo que tenemos por dentro, de lo que somos capaces de hacer espiritualmente. Porque lo invisible se vive, aunque no se vea. Pero pesa muchísimo en el mundo espiritual. ¿Quién dice amén a eso? Este es el tipo de vida que Pablo nos llama a vivir a cada uno de nosotros. Una vida que tenga propósito, que tenga peso eterno, una vida transformada. No transformada por lo que he aprendido, transformada por el Espíritu. Una vida que cuida la unidad, guarda la paz y refleja el corazón de Cristo. Y tengan mucho cuidado con cada palabrita que yo digo, porque es necesario que usted entienda al final de este mensaje lo que Dios nos quiere hablar como iglesia. Así que para entender a Pablo, o lo que nos está diciendo Pablo, miremos ese contexto cuando se escribió Efesios 4, versículo 1, y vamos del 1 al 6, uno por uno. Necesitamos ver dónde está Pablo y por qué lo escribe. El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. Y estaba encarcelado por el delito de predicar el evangelio de Jesucristo. Aunque para ese momento no era delito. Estaba preso por causa de proclamar la verdad. Y desde esa celda escribe la carta a la iglesia de Éfeso. Una iglesia muy especial para él. Una iglesia que él ayudó a construir con sus propias manos. Él mismo la ayudó a levantarla con esfuerzo, quizás tal vez junto a Timoteo, al gran predicador Apolos, a Aquilea y a Priscila.
entre otros hermanitos de la época. La carta de Éfeso, en estos 6 primeros versículos, se desprenden 2 grandes partes. Les decía que en los 3 primeros versículos, Pablo enseña quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Quiénes somos? Nos habla de la salvación por gracia, de que somos escogidos, que somos adoptados, que somos perdonados, sellados por el Espíritu Santo. Y esto nos habla de manera clásica cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Nos habla desde el interior, desde lo invisible, pero que es tan real como el aire que no vemos pero sí respiramos. ¿Cómo somos por dentro como hijos de Dios y a qué estamos unidos? A Él y a su reino. El versículo del 4 al 6, o sea, el segundo 3 versículos de este capítulo, Pablo dice: pongamos en práctica todo lo que he dicho de los primeros 3 versículos. Si ya sabemos quiénes somos, ahora debemos vivir conforme a lo que somos. Y lo primero que nos dice es: anden como es digno del llamado que han recibido. El pueblo de Dios en Éfeso estaba formado en aquella época, para que entendamos el contexto, por judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres y mujeres de diferentes culturas, idiomas y por supuesto costumbres. Y es donde Pablo les dice: no importa de dónde vienen, no importa tu cultura, tu idioma, tu país, ahora todos somos uno en Cristo. Dígalo corrido: somos uno en Cristo. Y no importa dónde vengamos. Repite conmigo: somos uno en Cristo. Dígalo que se oiga en el cielo: somos uno en Cristo. Pablo lo afirma en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque vosotros sois en Cristo Jesús uno solo. Y si vosotros sois de Cristo, o si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Ahora, ¿le puedes decir al que tienes al lado quién es? Dile quién eres. Dile quién eres. Dile: eres escogido, linaje de Abraham, y por lo tanto portador de la promesa. Usted no es cualquiera. Usted es alguien muy especial. Dile que está al lado: qué especial eres. Ahora tú se lo dices a tus padres: ¿ah? Qué especial eres. Cristo logró esa unidad y el Espíritu Santo la mantiene viva en nosotros. Si usted está conectado a Cristo a través del Espíritu Santo, usted está en unidad. Y por eso Pablo nos ruega que guardemos esa unidad. La unidad no se construye, la unidad existe. Voy a volverlo a decir: la unidad no se construye, la unidad existe. Yo diría amén más fuerte. No es algo que construyamos nosotros. Ya existe y tendremos mientras tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es una bendición para nuestra iglesia, que es una iglesia que forma discípulos. Nosotros tenemos la responsabilidad de
hablar la palabra de Dios, así de clara es nuestra responsabilidad estudiarla, digerirla y poder entregarla tal cual como dice el apóstol Pablo, y como lo he recibido del Espíritu Santo. Y el Señor me movió a escribir este mensaje, y que se liga mucho con el mensaje anterior, porque para qué los he ido constantemente a buscar en el tiempo de su vida, como dice el mensaje anterior, para que sean real sacerdocio, para que sean hombres y mujeres que se consideren ser dignos de ser hijos de Dios. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de no romper ese vínculo con pleitos, contiendas, orgullos, quejas, divisiones, que son el resultado de la inmadurez espiritual, que es donde Satanás ataca. Donde no hay unidad de cuerpo, no podrá haber crecimiento. No habrá madurez, no habrá entendimiento, no habrá plenitud de Cristo. Nos moveremos por lo que creo, considero, siento. No por la revelación del Espíritu Santo que está dentro de ti, que guarda unidad perfecta con Dios en el reino de los cielos. Así que la unidad no comienza construyéndola, haciéndose construir por hombres. La unidad comienza por dentro de ti. Dile que está al lado: la unidad ya está en tu vida. Cuídala. Cuídala. Se guarda la unidad cuando somos humildes, somos pacientes, somos mansos y nos soportamos unos a otros en amor, cualidades de una persona que es uno en Cristo. Aquello que describe y enseña a Jesús en la bienaventuranza. En la bienaventuranza son las cualidades de un hijo de Dios. Y si usted quiere saber cómo ser un hijo de Dios, léale la bienaventuranza y diga en el espejo de la mañana: yo soy esto. ¿Estoy practicando esto en mi vida? ¿Soy de Cristo? En el versículo 1 de Efesios capítulo 4, Pablo dice, o centra el llamado en andar como es digno. Pablo comienza con una petición, dice: os ruego. Y lo hace desde el corazón, lo hace con sinceridad, lo hace como aquel que ama a la iglesia de Cristo. Lo ruego, les ruego que me escuchen, les ruego. Su ruego es claro: que andemos como es digno del llamado que hemos recibido. Y aquí no está hablando de un llamado de pastor, un llamado de apóstol, de evangelista, de maestro, de querubín, no sé, de ingeniero, de abogado, de músico. El llamado de ser un hijo de Dios. Y ese es el verdadero llamado, que seamos hijos de Dios y que caminemos dignamente en ese llamado. Pero noten esto: la expresión os ruego tiene un significado mucho más profundo. En el original griego significa apelación, súplica, pero también significa exhorto. Y Pablo introduce esta palabra para que en 3 tiempos pueda usarse en nuestra vida. Os ruego, quizás nos han enseñado que es ponernos de rodillas delante de algo o delante de nada, o solamente delante de la presencia de Dios. Pero la palabra os ruego en el original significa, y acuérdense que la Biblia fue escrita en la cultura de ellos, no en la cultura nuestra. Y tenemos que aprender la cultura de ellos para entender qué nos quieren decir.
que andemos como es digno, exhortándonos, apelando a nuestro corazón, suplicándonos, pero también exhortándonos a que corrijamos nuestro camino. Pablo está apelando a los creyentes de Éfeso porque les conocía, porque les enseñó, para que vivan de una manera que refleje, diga refleje, nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Y que caminemos y que estemos conscientes de que somos esos instrumentos necesarios. Porque dice la palabra para ponerlos en práctica a través de todos, delante de un Dios que nos ama y nos cuida. Pablo hace énfasis que el llamado de Dios es que nos amemos los unos a los otros, que vivamos como hijos de Dios en la unidad creada únicamente por Cristo, y que todo esto puede ser visible con nuestro comportamiento. Cuando expresamos lo que interiormente tenemos, honrando a Dios primeramente, cuidando nuestro manto o nuestro testimonio con nuestras acciones. Y aquí el término andar en la Biblia se representa nuestra manera de vivir, la manera como estamos caminando, el estilo natural de nuestra vida, que es un reflejo de nuestra nueva identidad como hijos de Dios. El cómo tratamos a los demás, el cómo respondemos al conflicto, el cómo cultivamos nuestra relación con Dios. Pero cuando nadie nos ve, cuando nadie nos observa, no es nuestra apariencia, es la apariencia de Cristo en nosotros. ¿Qué está reflejando tu vida, hermanos y hermanas? ¿Qué estamos reflejando con nuestro comportamiento? En el versículo 2 del mismo Efesios 4, Pablo nos enseña sobre que lo que sostiene nuestra unidad es nuestra humildad, es nuestra mansedumbre, son nuestras cualidades como hijos de Dios. El lograr que soportemos con paciencia los unos por los otros en el amor, hagan lo que nos hagan. Aquí Pablo describe cómo es una vida digna, cómo debe ser nuestro carácter, y menciona 4 virtudes esenciales que están en ese pequeño versículo. Dice la humildad, que en griego significa no creerse superior a los demás, porque el humilde no exige, sino que sirve. La segunda es la mansedumbre, que en la traducción original significa tener la fuerza bajo control. Tu fuerza, la fuerza de Cristo bajo control. Y esto no es debilidad, sino dominio propio en la gracia de Dios. Jesús fue manso, pero Él nunca fue débil. Y nos enseñó a que nosotros debemos ser fuertes, siendo de apariencia débil. Y el número 3 es la paciencia, que en el original significa tener un corazón largo para aguantar, resistir y esperar sin perder el amor por los demás. Número 4, soportarse con amor. Se trata de aceptarse en las diferencias. Somos diferentes. Con un amor que protege, entiende y restaura. El hecho que usted no comparta
no le da derecho a rechazarlo, sino amarlo, entenderlo, aunque no lo comparta. Hay cosas que no se comparten. En el versículo 3 de Efesios 4, mire que vamos versículo a versículo, mire por dónde vamos. Nos habla de que guardemos la unidad. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y se oye muy bonito, pero mi deber es explicárselo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? ¿Con qué se toma? ¿Cómo lo practico? Y aquí la palabra solícitos implica urgencia, esfuerzo, atención. Pablo nos dice, ojalá se mantengan unidos, pero con urgencia. Necesitamos estar unidos con urgencia. Cuando dice solícitos en guardar la unidad, implica y dice, esfuércense con atención, manténganse unidos con urgencia, con sentido de urgencia. Dice, apresúrense a cuidar la unidad que el Espíritu ya les dio. Y no estamos cuidando la unidad. La unidad no es una meta que debemos alcanzar o algo que debemos construir nosotros. Es una realidad espiritual que ya está en tu vida, porque tú estás unido en Cristo Jesús. Y esa es la unidad que la Biblia nos manda a hacer, que la debemos proteger a pesar de nuestros propios criterios, de nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra disposición a perdonar, nuestra renuncia al orgullo o a querer ser los primeros siempre, a ser reconocidos, a que nos aplaudan. Ahora, en los versículos del 4 al 6, Pablo dice, todo eso que te he dicho, todas esas cosas que te he hablado en los 3 primeros versículos, ponlas en práctica. Si ya sabes quién eres, si ya sabemos quiénes somos, ahora debemos vivir conforme a lo que somos, ¿no? Si usted es un águila, usted no puede picotear como un polluelo, usted tiene que volar como un águila. Anden caminando dignos del llamado que han recibido. Estamos caminando dignos del llamado de ser hijos de Dios. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y reflexionemos, querida iglesia. Pero veamos estas 7 declaraciones. ¿Por qué un cuerpo? La iglesia somos uno solo. Aunque seamos diferentes, formamos un solo cuerpo. Y ese cuerpo es espiritual. Un espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que está entronado en nuestras vidas. Y es quien nos guía, nos une a Dios. Una esperanza. Esa es la esperanza. No solamente es suficiente creer, los demonios creen también en Jesús, le conocen, le llaman por su nombre y tiemblan. Nuestra esperanza de ser que somos hijos de Dios es vivir en la eternidad con Él. Un Señor, no hay otro a la cabeza, es Jesús la cabeza de la iglesia. Es una fe, y la fe es el mensaje del Evangelio, el cual predicamos en esta casa, y esa verdad nunca cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Un bautismo es el acto que nos identifica con Cristo cuando representamos morir, bajamos a las aguas para morir.
a nuestra antigua manera de vivir y comenzar una buena manera. No se trata de que usted se porte bien. No se trata de que usted es un ciudadano ejemplar. Se trata de que usted es un hijo de Dios. Porque un Dios y Padre de todos es nuestro origen, es nuestro sostén, es nuestra base, es nuestro propósito, es todo. Pablo nos recuerda que todo lo que creemos y vivimos está fundado en una sola fuente, y esa fuente se llama Dios, Jesús, Cristo. Por eso murió en la cruz del Calvario. No tenemos ninguna excusa de dividirnos. Usted no puede hacer otras unidades, porque ya la unidad Él la creó, que es en Cristo Jesús, y dice que debemos cuidarla, protegerla. No tenemos excusa para dividirnos. Si Dios es uno y nosotros estamos con Él, si tú tienes un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, entonces tenemos que vivir en unidad. No hay otra forma de vivir sin Cristo. Solo se vive en desunión. No hay otra forma de vivir sino en unidad. No hay otra forma de vivir si no es en unidad. Aquel que está en desunión no está en Cristo. Ese llamado de ser hijos de Dios es un llamado competente. Somos embajadores de su reino. Somos discípulos auténticos. Y eso se demuestra cada día cuando el carácter de nosotros, de lo invisible, en los primeros 3 versículos se hace visible o práctico en los 3 segundos versículos del capítulo 4. Por eso vamos a leer en pantalla 1 de Juan 4, 7, 8, por favor. Queridos amigos, este es Juancito, ¿qué nos está diciendo? Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. 8. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Usted no puede odiar, porque el que odia no es de Dios. Usted no puede tener una falta de perdón en su corazón, porque si usted no perdona, usted no es de Dios. Y aquí la cosa ya se pone rojo e intensa. Así que la unidad no es un sentimiento. Es que usted no sabe, pastor, las cosas que yo he pasado. Y yo le digo a usted tampoco las cosas que yo he pasado. Pero la Biblia, mi Biblia, dice que tengo que amarlo, no importa lo que me haya hecho. Porque Jesús murió por todo lo que nosotros le hicimos y le seguimos haciendo. Así que la unidad no es un sentimiento. La unidad es una lucha constante de guardar en celo la unidad en Cristo Jesús. Satanás quiere sacarte de la unidad y usted se tiene que mantener en la unidad. Y va a procurar usar a otros hermanitos que no están en Cristo Jesús para sacarte de esa unidad. ¿Por qué sabe? ¿Por qué te va a sacar de la unidad? Porque sabe y conoce tu debilidad. Y mientras no te fortalezcas en tu debilidad, diga fuerte soy. Pablo nos dice, busquen llevarse bien. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y la palabra guardar
a mí me encanta el original, para que usted lo entienda, significa proteger como un centinela. Escuchen bien, mantener vigilado con intención. Cuando usted guarda la unidad, usted dice, Pablo está diciendo, protege la unidad como un centinela y mantente vigilado con toda la intención, no te descuides. Y esto nos dice algo clave, que la unidad ya fue creada por Dios. ¿Quién dice amén? A través de la obra de Cristo y el Espíritu Santo que dejó en nuestro corazón para que vivamos quieta y reposadamente, para que vivamos como somos en la parte práctica. Y somos nosotros los que tenemos que ser celosos de mantener esa unidad. Y a veces para mantener la unidad hay que callar cuando provoca hablar mal. Hay que perdonar cuando no tienes ganas de perdonar. Hay que servir incluso cuando sientes que no te valoran. Porque lo que no, ese sentimiento no es puesto por Dios. Tienes que revisarte también. La unidad debe cuidarse primero porque no es tuya, es de Dios. Y fue creada por Dios. La unidad no puedes apagarla porque tienes un mal momento, se te ocurrió algo que no te gustó. Al contrario, debes alimentarla con la gracia que Dios te entregó, con la verdad y con el amor que tienes porque eres un hijo de Dios. La base de la unidad de Dios eres tú mismo. Uno mismo en esencia, uno mismo en el propósito. La iglesia de Jesús tiene 7 pilares que sostienen la unidad del cuerpo de Cristo. Y la quiero, para cerrar, que usted la entienda a cabalidad. La iglesia de Cristo no es un grupo social. Es un organismo vivo con una cabeza que se llama Jesús. Tenemos un espíritu, no hay 2 espíritus. No hay un espíritu para los más espirituales y un espíritu para aquellos que comienzan. Es el mismo espíritu para todos. Hay una esperanza. Todos estamos aquí corriendo hacia el mismo destino eterno, el reino de Dios. Número 4, tenemos un solo Señor, no hay 2 señores. No se puede servir a Jesús y al ego o a la arrogancia. A Jesús y a mi orgullo. No podemos hacerlo, porque hay un solo trono y solo lo ocupa Él. Y Él es un Dios celoso. Tenemos una fe, una sola fe, un solo evangelio, un solo camino a la salvación. Tenemos un bautismo, morir al yo y nacer al Cristo o en Cristo, al ser hijos de Dios. Producto de haber muerto en ese acto tan hermoso que es el bautismo. Morir para lo que éramos y vivir para lo que Cristo quiere que vivamos. Así que tenemos un Dios que es Padre de todos, que no solo es Señor, sino que es Padre, como la viña. El mismo Padre que está contigo
también está con tu hermano, aunque tú no le hables a tu hermano. Y eso nos une. Aunque somos distintos y pensemos distintos, el mismo espíritu que hay en tu hermano está en ti. ¿A qué le estamos dando cabida a nosotros? ¿A qué le estamos abriendo puerta a nosotros? Porque la unidad es un plan eterno de vida para todos nosotros en el reino de Dios. Y es parte de nuestra identidad como hijos del reino. Y la unidad comienza en lo invisible, en lo interior, en lo que somos, en lo que representamos, en el corazón, en el carácter, en la forma como decimos, en la forma como decidimos vivir cada día. ¿Cómo has decidido vivir tu vida? Hermanos, Dios nos ha hecho un llamado alto, santo, eterno, a una vida digna, una fe, pero una fe que transforma el carácter, que se vive en el silencio, pero que brilla cuando nadie te aplaude. El Espíritu Santo ya nos ha unido. Cristo pagó con su sangre preciosa para que seamos un solo cuerpo. Ahora nos toca a nosotros decidir si vamos a guardar esa unidad o si vamos a ignorarla. Pablo nos dijo, si quieren, si pueden. No dijo eso. Pablo nos dijo, si quieren, si pueden, si tienen un tiempito. Él dijo, os ruego, seamos diligentes, que andemos en el, como es digno de ser llamado, como lo que han recibido. ¿Y qué has recibido en la mañana de hoy? ¿Has estado caminando con orgullo, con impaciencia, división? ¿Has estado viviendo en una fe pasiva o una fe religiosa? ¿A una fe que te pone una carga de que tienes que hacer algo para ser salvo? Y Dios te está diciendo, quiero verte caminar como mi hijo. Quiero verte caminar como un hijo, como mi hijo. Quiero que tengas y portes el carácter de un hijo mío. Quiero que estés lleno de humildad, que estés lleno de mansedumbre, que tienes de amor, de compasión. ¿Quiénes son padres aquí? ¿Ustedes se imaginan que sus hijos no estén en unidad? ¿Has escuchado que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre? ¿Y sabes todo eso y en tu corazón estás viviendo una pesadilla? Tienes que tomar una decisión y esa es ahora. Dile, Jesús, perdóname. Jesús, heme aquí. Yo no he cuidado la unidad que me se ha entregado. Y quiero dar ese paso de fe. Y quiero cuidar lo que me has entregado. Quiero formar parte de una iglesia que enseñe, que proteja, que me muestre, que me diga las cosas que no me agradan. Quiero que mi corazón y desde mi corazón servirle al Señor. Dile, Jesús, inclina tu rostro allí donde tú estás y dile, Jesús, perdóname. Y por un minuto solo quiero que estés con Jesús. Y dile, Jesús, perdóname. Si este mensaje llegó, tocó tu corazón,
Quiero que te pongas de pie en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y siento en mi corazón que tenemos que estar rendidos a Él, porque estamos fallando como seres humanos. Queremos vivir una fe práctica, una fe verdadera. Queremos un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Evangelio, un solo bautismo. Y quiero que hagas esta oración conmigo. No sé si usted ya la hizo, pero quiero que la vuelva a hacer. Y si usted no la hizo o nunca la ha hecho, hágala conmigo. Y quiero que ya la gente de medio me ponga Romanos 10:9. Quiero que la lean, la oigan y la vivan. ¿Puedes poner Romanos 10:9 en la pantalla, por favor? Dice así: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor de tu vida y crees con todo tu corazón, pero creer con todo nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, dice la palabra que seremos salvos. ¿Me puedes poner el 10? El siguiente. Pues es por creer en tu corazón, o sea, creer en mi corazón, que eres hecho justo a los ojos de Dios, y por declarar abiertamente tu fe, que eres salvo. No estamos hablando tonterías. Tenemos que vivir dignamente. Y quiero orar por ustedes. Y espero que ustedes lo hagan por mí también. Inclina tu rostro, por favor, cierra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio. Odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.